Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este club de acuarela. Me da muchísimo gusto poderles compartir este proyecto que estoy muy entusiasmada de poder lanzar. Yo soy Imelda y estoy detrás de Imelda Ginori Art y pues los estaré acompañando en nuestro club de acuarela. Y bueno, la intención de este video es pues darles como una clase muestra y platicarles un poquito de cómo trabajaríamos en este sentido, ¿no? Y bueno, pues la idea principal es, como les ponía por ahí, no parar de pintar, tener una excusa, la excusa perfecta, una idea mensual que nos permita tener esta idea fresca, lista para cuando tengamos 5 minutos para dibujar, lo hagamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta primera clase o en esta primera idea que les regalo con mucho gusto es figuras geométricas. Y por ejemplo, lo que vamos a hacer hoy es este de aquí, ¿no? Si se fijan, son círculos que nos dan como esta idea, como este armado, pero que es la idea que podríamos seguir trabajando todo el mes. Por ejemplo, acá tengo cuadrados, ¿no? Siguen siendo figuras geométricas muy sencillas, pero hecha con varias capas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la base o lo principal. Entonces, cada mes tenemos una idea que pintar, tendremos una clase en vivo o una clase grabada como esta, algunos procesos grabados que les compartiré relativas a la idea o a nuestra palabra, reto o nuestra idea mensual, ¿no? Entonces, por ejemplo, repito, esta es la de las figuras geométricas y vamos a hacer hoy este círculo. ¿Y cómo trabajamos? Bueno, tendríamos un grupo privado, un chat, por WhatsApp, en donde podamos estar en comunicación. Y también les comparto algo como lo que ahorita les voy a poner en pantalla. Ese es un ejemplo de otra clase, pero más o menos sería la idea. Les compartiré un documento como este, en donde, bueno, van a estar los links y las fechas de cuando nos veamos en vivo, las grabaciones o los videos que tengamos, y por ejemplo, un listado de materiales o algunas otras cosas que estemos compartiendo por ahí, ¿no? Entonces, esa es de manera muy general en cómo estaríamos trabajando. Y bueno, estaríamos pintando cada mes tendremos entonces una idea nueva que pintar. Por ejemplo, en diciembre estoy pensando hacer un especial relativo, claro, a Navidad. Este, mm, por ahí, a ver, ahora, perdón, dejen compartir ahora mi escritorio para mostrarles algunas otras ideas. Muy bien, entonces aquí tenemos el ejemplo que vamos a pintar hoy. Y bueno, también la idea es que sea como en un sketchbook. También eso nos da como, siento yo, no solo en mi experiencia, sino lo he leído en varias partes, que te sientes como más libre, es finalmente un espacio de trabajo, de juegos, de prácticas, ¿no? En donde podamos probar, ¿no? Nuestros ejemplos por aquí, algún otro. No vamos a hacer exactamente estos quizá, o quizás sí, no sé, pero más o menos es la idea, ¿no? De lo que he compartido y donde surge todo este taller, que además lo que quiero compartir, pues, como este sentido de comunidad, que también me ha gustado mucho cuando doy mis talleres. Talleres en los que, por cierto, me preguntan, bueno, ¿y cuál es la diferencia, no? En un taller hacemos como algún proyecto en especial, vemos técnicas especiales o mezclas especiales, y aquí es más como esta idea de no parar de pintar, tener la excusa para pintar, ejercicios relajantes, ¿no? Por ejemplo, esta es otra idea que traigo por ahí para hacer. Repito, quizá no hagamos los mismos exactamente, pero más o menos estaba en algún día así como, ¿qué pinto? ¿No? Entonces me puse a hacer líneas y luego les puse por ahí tinta y alguna frase que me hacía sentido ese día. Últimamente he estado haciendo también mandalas. Yo creo que definitivamente un mes va a ser de mandalas o estas figuras, este, mm, pues sí, ¿cómo le llaman? Geometría, ¿verdad? Con compás, y de ahí surgieron otras ideas. Si se fijan, luego le pongo tinta, entonces van así como que se van armando así las ideas, ¿no? Todos estos materiales, cuando se inscriban, tendrán un videíto especial donde les explico justamente los materiales. Pero bueno, cualquier otra duda, por favor, con toda confianza. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a hacer este sencillo y, como les pongo ahí, relajante, ¿no? La idea también es un ratito que te regales a ti para relajarte. Tienes un ratito, pues un día haces el trazo, ¿no? Tienes más o menos tiempo, pues haces un circulito y el día siguiente otro. Entonces tampoco es como los ejercicios,
que tengas que terminar en una sentada, o al contrario, si sabes que solo tienes una sentada y quieres terminar, pues haces algo sencillo, y también por eso la idea del sketchbook. Muy bien, entonces, pues vamos a pintar. Entonces, bueno, acá tengo mi sketchbook listo para trabajar. Entonces, algo muy útil es estas pincitas. Las más comunes son como que estas, ¿no? Pero luego ya me encontré algunas otras con formitas y algunas otras pincitas más simpáticas y ya me las adueño aquí para mi trabajo. Bueno, esta quizá me estorbo ahorita un poquito. Pues vamos a hacer primero el, el margen, ¿no? O puede ser toda la hoja, o pueden ser las dos hojas, ¿no? Y poco a poco irlo armando. Entonces, repito, es como tener solo ahí como una idea y en el mes estar trabajando, pues ahora círculos, ahora cuadrados, por acá creo que tengo uno de triángulos, círculos, estos sí son con compás, pero es la misma idea, ¿no? De estas ideas o estas figuras geométricas, por así llamarles, si fuese nuestro tema de, de a seguir por un mes, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, este es para que vean, prueben y pues quisiera que no que quede más claro de qué trata nuestro taller, ¿no? Muy bien, entonces bueno, para ahora, lo único que necesitamos son acuarelas, las que tengan, también repito, en el video les platico varias opciones, pero aquí tengo unas literal escolares. Agua para pintar, su pincel, el que tengan. Incluso a veces vienen de estos como recargables de agua en las mismas paletas, el que tengan. Un lápiz para hacer ahorita los trazos y algo que les sirva de círculo, puede ser una tapa, puede ser un mismo frasco, ¿no? Entonces, este frasco lo utilizo justamente para la acuarela, una cinta Durex, washi o lo que tengan, que les sirva más o menos de plantilla. Yo aquí ya tengo plantillas porque pues de repente me gusta comprar materiales, ¿verdad? Entonces veo algo y me interesa o me late, por ejemplo, justamente este tipo de ejercicios, pues los hice o los hago, me compré ya mis plantillas, pero repito, no tienen que comprar nada como muy especializado, poco a poco se van armando de lo que les va gustando, de lo que vamos armando, o si les gusta la idea de, no sé, trabajar con cierto tipo de acuarelas, pues ya vas ampliando también tus acuarelas, pero repito, aquí no hay excusa, son acuarelas escolares, una hoja ahorita que tengan de acuarela, y ya después, pues si se animan, que ojalá sí, eh, pues su sketchbook, que no se rifa. Bueno, vamos a empezar. Entonces voy a hacerle un margen muy sencillo. Aquí voy a aprovechar mi escuadra, pero puede ser con cualquier regla, incluso puede ser así, sin ningún tipo de regla, puede ser así como al tanteo con su mano, pero también, o también podría ser toda la hoja. Repito, no tenemos que terminarla toda de un centón o de una sentada, sino que la idea es pues lo que vayas teniendo de oportunidad, ¿no? Em, También los colores, yo me acuerdo al principio que empezaba con esto de la acuarela o retomaba la acuarela, era así como, ay, ¿qué colores voy a utilizar, no? Y bueno, también mucho de esto es lo que les quiero compartir en este club, pues dejarnos llevar, si hoy les laten más los morados, si hoy les laten más los verdes, o simplemente todo lo quieren hacer de un color, ¿no? También veremos por ahí algo de técnicas diferentes, no como clase, como en mis talleres, pero sí, pues les diría, ¿no? Cómo irlo aplicando, ¿no? Por ejemplo, que vamos a hacer hoy contra ¿no? Que son varias capas. Entonces, depende de lo que necesitemos, es con lo que, claro, veremos cómo ir haciendo y les iré guiando. También la idea no es, repito, que sea, no es mi intención o no espero que todo, bueno, no es por fuerza, por así llamarle, que tenga que ser igual. Es decir, que no les causa estrés de, es que no tengo ese color, es que no tengo esa plantilla, es que no tengo ese pincel. No, realmente es con lo que tienen, dejarse llevar por un rato, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Si se fijan, son círculos, tal cual. Círculos que están, primero uno del lado del otro
y a veces capaz que nos alcanza algún pedacito más, igual acá, pero luego los encimamos, ¿sale? Entonces vamos por partes, vamos haciendo los círculos principales o la primera ronda, ¿no? Voy tocando en mis márgenes, repito, podría hacer toda la hoja. Aquí no voy a hacer toda la hoja, pues para intentar terminar en cámara. Y ya si veo que se extiende mucho, pues tampoco los quiero cansar, no los quiero cansar, entonces, bueno, pues es nada más como entender el proceso y ya cuando puedan irlo haciendo. También esa es otra, ¿no? Bueno, dos cosas. Una, la comunidad que les decía que me interesa mucho porque me ha gustado mucho, repito, en mis talleres. Este, pues como poder compartir los ejercicios y en este más, porque pues si la idea son círculos, pero capaz que a alguien se le ocurren hacer los círculos concéntricos, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me acaba de ocurrir uno grande y luego otro más pequeño y luego otro más pequeño y otro más chiquito, ¿no? Y los pintando, otros se le puede ocurrir, es decir, de las ideas de una semilla, de una palabra, de un tema mensual, pueden salirnos miles de ideas para todas. Entonces, eso es como mi intención de la comunidad y por lo que estoy muy entusiasmada. Y la otra es que todo queda grabado, ¿no? Entonces, si hoy yo no me puedo conectar al en vivo, pues lo tengo grabado, ¿no? Entonces, cuando yo tenga chancita, me voy a poner ahí con mi cafecito a gusto a pintar, también acompañada, aunque esté grabada, ¿no? Entonces, bueno, algunas sesiones serán completamente en vivo, algunas serán pregrabadas, algunas serán combinadas, depende del tema y y las fechas, ¿no? También pienso que en Navidad pues no vamos a tener como mucho tiempo, todo el mundo andamos como con, con todo, con todo lo propio de la Navidad, pero de seguro tendremos ahí nuestras grabaciones, etcétera, ¿no? Entonces también se van el chiste es que se acomoden completamente a sus tiempos. Y bueno, aquí, regresando a nuestro ejercicio en lo que estamos platicando, y si se fijan son círculos que están pegados unos a otros. No los hagan tan marcados, yo lo hago más marcado para la cámara, pero siempre los podemos marcar y borrar un poquito con un borrador cualquiera, para que no se marquen tanto, ¿no? Yo creo que los voy a dejar marcados por esta ocasión para que se vean en la cámara. Ya si veo que me molestan mucho, pues los voy borrando. Ok, entonces ese es nuestro primer pasecito de círculos. Ok. Y las orillas también les hice el pedacito que me sobró de acuerdo a mi margen. Y bueno, perdón, les decía que, pues, en resumen cuentas, todo queda grabado. Entonces, también se va a ir adaptando a sus tiempos, ¿no? Se van a poder ir adaptando a sus tiempos. O ver el tema, ver la idea, ya lo tengo en mente. Yo así de repente lo hago. Y ya entonces cuando me pongo a pintar, ya sé qué pintar, ¿no? Ya sé qué voy a hacer. O si es algo más de proceso, pues me regreso a esta parte de la grabación. Entonces, por ejemplo, un día podrían hacer solo el trazo o hasta aquí, ¿no? Tengo 5 minutos ya. En la tarde, en la noche, cuando regrese del trabajo, de lo que sea de mis ocupaciones, pues termino mi trazo o ¿cómo se llama? O ya me pongo a pintar o etcétera, ¿no? Entonces nos vamos acomodando. Bien, bueno, mis siguientes círculos van como que encimados. Miren, dejen hacer algunos para poderlos acercar a la cámara. Este, van como entre los dos, pues, como irlos uniendo. Entonces, igual si fuera una cinta, dejen hacer más para que se vea, para que se entienda, creo, en la cámara. A ver, dejen ver si lo puedo aquí hacer zoom, que yo creo que sí. Mm, Zoom, 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 por acá, zoom. Ahí voy. Perfecto, sí puedo hacer zoom. Se pixelea un poquito, pero solo para que vean como el trazo, creo yo, va a funcionar. Excelente. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es, ahí voy, ahorita se los enseño más de cerca, como encimando otra capa de círculos.
Y quizá con los círculos que voy a hacer aquí abajo quede más claro. Entonces hice mis círculos acá. Y bueno, ya se salió. ¡Ay! El agua, casi tiro el agua en la copa. Entonces primero hice como mis círculos unos encima de otros. Ahora voy a hacer mis círculos como en una siguiente capa que les decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi otro círculo lo voy a hacer aquí en medio. Voy a hacer como otra cadenita de círculos entrelazados, ¿no? Entonces, si lo hiciera con mis cintas, si este fuera el tamaño, por ejemplo, uno los hice aquí y luego vienen otros como entre los dos, como encimados, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho esto de incluso del trazo mismo, ¿no? Por ejemplo, eso que les decía que últimamente estoy con mandalas, me gusta mucho desde esa parte del trabajo con el compás y medir. Capaz que a algunos de ustedes no les late mucho esta parte, así como que, bueno, ya quiero pintar, ¿no? Entonces también habrá temas, meses que les van a latir más y otros que quizá no tanto porque pues somos diferentes, ¿no? Entonces el chiste también es como ir probando esas diferencias. Entonces, si no les late usar como esta paciencia de con una tapa o con una cinta, ir haciendo mis círculos, pues claro que también los pueden ir haciendo como al tanteo y encimarlos, ¿no? Entonces, como, ay, este no es, está más grande. Voy a quitar un poquito ya cuando pinte me va a ser más útil. Entonces, claro que los pudieran hacer como sin ninguna ayuda, ¿no? De mi tapita o de mi cinta, este, em, para mi trabajo, ¿no? Porque pues a mí la verdad es que no me late, le tengo paciencia. No, a mí en particular sí me gusta, pero repito, creo que habrá, pues gustos para todo, ¿no? Entonces, miren, aquí sigo encimando. Se fijan, aquí va mi siguiente capa de círculos y aquí va otra. Y que en conjunto pues me van a hacer esto, ¿no? Y ya le vi, por ejemplo, ya ahorita vi que incluso podrían dibujar lo que dibujé aquí y luego podrán dibujar cada una de estas partes, ¿no? Como con mucha paciencia. Oye, pues que no soy de mucha paciencia, pues no pasa nada, nos salimos de la raya y solo hacemos una capa. Oye, sí, me gusta mucho el trazo, así como con más paciencia, como que me relaja. Ah, pues qué tal que si te pones a dibujarlo de adentro. Entonces se fijan cómo una idea nos puede ir como detonando otras y cómo con nuestro propia gustos, ahora sí que personalidad, la podemos ir adaptando estos ejercicios. Y bueno, regresando a este ejercicio en particular, lo que me gusta es esto, pues precisamente que ya tengo como una base y ya nomás cuando tenga tiempo, ya nomás me dedico a la pintada, ¿no? Pero ya tengo como pues eso, la base, este, y la excusa para pintar unos pedacitos de círculo, ¿no? Y repito, lo que me emociona mucho es ahora sí que este poder de la comunidad, de ver lo que cada ejercicio o sí, cada ejercicio podrá detonar en cada una de ustedes o en cada uno de ustedes. Este, mm, También este cuadrito lo podrían hacer más pequeño para que, ok, no tengo mucha paciencia, pero lo quiero intentar. Pues qué tal que si haces un cuadro mucho más pequeño, ¿no? Un cuadro más pequeño en donde pues te quepan menos círculos o haces círculos más grandes o al contrario, ¿no? Si es que me encanta esto de la precisión, pues qué tal que si haces círculos más pequeños, ¿no? Se fijan todas las posibilidades que tenemos como con una misma idea. Muy bien, pues ya creo que ya terminé mis círculos, ¿no? Tarán, aquí tengo mi greca de círculos. Ok, creo que lo voy a dejar así, más cerquita a la cámara. Bueno, no, para que vean cómo mezclo y demás. Esa es otra. No necesitan experiencia para este taller. O si tienen mucha experiencia, también es para ustedes. ¿Cómo? Ah, pues es que si tienes ya experiencia, creo que a veces nos podemos bloquear, no sabemos qué pintar, ¿no? Entonces creo, son ideas frescas que de la comunidad misma puedo ir tomando
pueda ir sacando yo mis nuevos o más ejercicios. Esos son para quienes ya han pintado o pintar algo diferente, o esta práctica de mi sketchbook, ¿verdad? También le dicen Art Journal, que me gusta el nombre en inglés porque no me gusta como diario de arte, como que en español siento que el diario no es como exactamente lo mismo, pero bueno, esta práctica también es como una comunidad y como en conjunto siempre como que nos animamos más, siento yo, al menos a mí me pasa. Y si no sé pintar, pues es justamente la excusa perfecta para echar mis primeras o mis segundos o mis primeros, de los primeros, aunque no sean las primeras, como que trazos, ¿no? Entonces, también tendrán por ahí acceso a como los primeros pasos de la acuarela, nada más para que se sientan como en confianza. Y de todos, o incluso se pueden utilizar otras, sí, medios, ¿no? O sea, colores, plumones, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, sí él les usa la acuarela, pero pues qué tal que si me gusta a mí mucho el plumón y de repente me gustaría echarle plumón, pues órale, ¿no? El mismo ejercicio lo puedo hacer con plumones. De hecho, por aquí estoy haciendo como una mandala igual, por partes, con plumones, ¿no? También experimentando como con otros medios y luego los mezclo. Entonces, bueno, espero que le hayan como utilidad, sea cual sea su camino en el arte o su camino creativo, este, en el que esté, en el punto en que esté cada quien. Muy bien, bueno, pues entonces aquí voy a empezar a pintar cada uno de mis circulitos. Pueden utilizar un mismo color, pueden utilizar varios colores. Yo aquí voy a utilizar varios azules como este y morados que tengo aquí a la paleta a la mano. Que son esto de aquí para acá y para acá. Y la paz que luego me paso los verdes, no sé lo que pase. Es lo bonito, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar dibujo. Este es un pincel número 4, el que tengan que funcione. Bueno, ya si es muy gordo, quizá les cuesta un poquito más trabajo la línea, pero no se desesperen. Por lo general, no por lo general, un pincel de acuarela, pues va a tener una punta fina y entonces con la pura puntita lo podrían hacer como con un pincel mucho más grueso, solo utilizando la puntita, ¿no? Entonces, bueno, aquí es cuestión de relajarse, de aprovechar cada parte de la acuarela, como les decía, desde el trazo, desde las ideas, todas las que se nos puedan ocurrir, y pues la propia acuarela, ¿no? Voy a empezar con este azulito que tengo por acá. En esta paleta puedo mezclarlo aquí mismo. No se mezcla del todo, tendría que así hacerle algún tratamiento más específico, pero bueno, aquí la verdad es que para lo que lo voy a utilizar, le voy a echar más agüita aquí y así como venga, como salga, voy a hacer mi primer trazo, ¿ok? Entonces aquí me voy a ir con calma. Otra cosa que he practicado también mucho aquí con mi sketchbook es como esta pintura o este trazo o este pintar lento, ¿no? Como disfrutando literal cada trazo. Mucha agüita en mi pincel y a mí me gusta mucho dejarlo muy húmedo y que esa misma humedad después me permita arrastrar mi mismo pigmento o incluso ponerle otro color y que se vaya mezclando. Si no les gusta eso o cómo les va quedando, pueden dibujarlos de manera salteada y para que no se les corran, ¿no? A mí en particular me gusta que se corran. Y aquí miren, ya me salió un poquito de la raya por andar moviendo el sketchbook. Mejor ahorita voy a hacer zoom a la cámara. Pero la verdad es que también es una invitación a no estresarnos, a dejar como a mí en lo particular, me ha ayudado mucho como a dejar el perfeccionismo o ay, que ahora sí que no se salga de la rayita, ¿no? Casi que eso que nos enseñan, pues dejarlo ir, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a usar, repito, mis colores, estos que ya les mostré. Voy a acercar un poco más la cámara por si les ayuda un poco más en la guía o en apoyo de que vayan viendo cómo lo voy haciendo, aunque repito, se pixelea un poquitín, y luego me vuelvo a alejar, ¿no? Nada más para que vean mi trazo. Entonces, si es la primera vez que tomo la acuarela,
No pasa nada. El chiste es disfrutar, repito, como cada trazo y en este caso lo que sí siempre con la acuarela es mucha agua, ¿no? Sin tenerle miedo al agua y haciendo ahí, pues ahora sí que trazo a trazo, ¿no? Entonces aquí voy cambiando de colores muy random. La verdad es que no estoy siguiendo aquí mi orden de mi paletita, pero la verdad es que no estoy pensando ni en teorías, ni ay, ¿por qué este o por qué la maestra o Imelda usó ese? ¿No? La verdad es que la idea es que sea como muy libre y ir como experimentando. Y repito, en el punto en el que cada uno de ustedes, cada una de ustedes esté de ahí partir, ¿no? Si ya saben, ustedes quieren aplicar cierta teoría del color, este, adelante, ¿no? Es claro que se vale, pero si no, que no nos cause estrés eso, qué color usar, cuánta agua le pongo, ¿no? Es también ir experimentando las los diferentes, ahora sí que bondades que nos da la acuarela, ¿no? También depende de sus pigmentos, va a ser muy diferente. El papel, les digo, en los materiales les recomiendo como un sketchbook en particular, que es este que me gusta mucho, que me ha gustado mucho. Este, mm, pero también va a variar si ustedes tienen algún otro material. Entonces, mi conclusión o mi moraleja aquí es que no nos estrese. Y claro, al ser una comunidad de hacer esta inscripción de varios meses, oye, Imelda, ¿y cómo hiciste para que como que no me está quedando, me gustaría que se vea más aguado, más transparente o más, no sé, más algo? Claro que para eso también está la comunidad. Entonces, como que tiene todo, le veo pues yo todos esos como bondades, ¿no? Que ahí nos podemos estar comunicando, que repito, sale también de mis talleres, esta comunidad de cuando, sobre todo los talleres que son de varias clases, de ir compartiendo ahí los tips, de ir compartiendo ahí desde qué materiales compramos o dónde, o yo de repente les pongo, oigan, hay oferta en Amazon, algo así. Entonces, como de eso. Aquí estoy regresándome y repintando un poquito esta, que me gustó cómo se vio como que se manche el azul con el morado. Entonces por eso me regresé un poquito. Aquí ya se me secó aquí no. Voy a aprovechar que no se me ha secado esto porque repito, a mí me gusta que se manchen. Y estoy usando pues mis azules que ya les mostré previamente, ¿no? Entonces mm, voy a regresar a mi azul voy a probar con más agüita, con menos agüita, más intenso mi pigmento. A mí también lo que también me gusta mucho es experimentar con diferentes pinceles, con diferentes marcas de acuarela sobre todo, pero ustedes no tienen que gastar mucho. Depende de lo que quieran invertir o en el punto en que estén. Les repito, en este video que en cuanto se inscriban tendrían acceso, hablo de los diferentes materiales, opciones de todos los tipos. Que estoy encimando el azul con el verde, a ver qué pasa. ¿No? Y de repente por ejemplo, lo voy a hacer con pura agua. Con pura agüita lo voy a jalar. Y bueno, aquí les digo, el chiste es con calma, estar como disfrutando, como les digo, del proceso. Y mucho es eso, ¿no? Aquí voy a jalar con agua nada más. Mucho es eso, les digo, es como saborear el proceso eh, y ahora sí que de consecuencia vendrá el producto, pero no importa tanto o al menos a mí no me importa tanto el resultado, aunque siempre me gusta, porque la acuarela es como muy linda, pero me refiero a que si se me salió de la rayita, si no quedó con los colores que yo pensaba, o que yo creía, o no la forma que yo creía, pues no pasa nada porque ya disfruté el proceso, ¿no? Ya disfruté el pintar un rato, mi ratito libre, que ahorita ya, no sé, ya no tengo tiempo, pues em, me lo dejo aquí y otro día le sigo. Aquí ya estoy mezclando azul con morado porque me gustó cómo se vieron las mezclas. Entonces, mientras esté mojadito, lo estoy mezclando a ver qué pasa. Y sí, sí me gustó.
Entonces ahora estoy mezclando adrede todo donde tengo mojado, me estoy regresando, ¿no? Y luego ya le vi como forma aquí como hasta de maripositas, ¿no? Y qué tal que si luego le pongo como más detalles, ¿se fijan? Yo eso es lo que, repito, me tiene también como muy emocionada de ver como el proceso de cada quien y de todos y de cada uno, o sea, de cada uno de los procesos, enriquecernos todas. ¿Ok? Entonces, bueno, así me voy a ir con cada uno. ¿Qué más? Otras preguntas comunes que me han hecho. Aquí estoy arrastrando mi pigmento y con pura agüita ahora lo voy a jalar. Ya me gustó esta parte como más diluida. A ver qué pasa. Entonces, la verdad es que salvo mi idea principal, aquí estoy repintando y entonces a la hora de remojar puedo volverle a echar pigmento. Entonces, perdón, salvo la idea esta de, pues esta quiero hacerlo para la clase, pues ya me estoy dejando llevar y ya me están escuchando de, ¿qué tal que si le mezclo y qué tal que si hago esto? Ahora sí que en tiempo real estoy trabajando también con ustedes, ¿no? Este, Les decía como preguntas también, comunes que me han hecho conforme he ido armando este proyecto, sobre todo con quienes tomaron alguna clase que les platicaba de la idea. Y también surge de ahí, ¿no? Así de, ¿y no tienes clases, semanales o mensuales? No es exactamente semanal, pero sí dije, ¿y cómo podemos seguir eh, pintando, ¿no? Así como les digo, esto de la comunidad que me ha gustado mucho, esto de darle seguimiento porque pues nos veríamos por varios meses y esto de pues estar con la excusa, como les digo por ahí, perfecta para no parar de pintar. Ahora sí que literal es por eso, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surge mucho la idea. Les muestro más de cerquita la cámara. Ahí como eché un montón de pigmento en medio y luego lo jalé con agüita. Ahora sí que al aire. Mientras estoy platicando también se me están ocurriendo, ¿no? Porque repito, no es como algo eh, em, como rígido, de cierta forma, ¿no? Un proyecto específico, como les decía hace rato, que es lo que me decían, no, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre las talleres y esto? Pues es esa, ¿no? Es como la idea y de ahí nos partimos y la vamos construyendo entre la comunidad. Este, mm, ¿Qué más? No sé, eso también de pintar y hablar. De repente también me dirige diferente, pero también me gusta, ¿no? Me gusta muchísimo dar clases. Bueno, ya varios me conocen, que han tomado alguna clase conmigo y les platico, pues, que llevo muchos años dando clases de todo tipo y me gusta, la verdad es que muchísimo compartirlo. Aquí ya mezclé dos colores, me está gustando, repito, hace rato cómo me quedó. Entonces ya si se fijan, pues me está quedando diferentes a los primeros, pero no es mi intención, repito, que todo esté como parejito o así, sino que estoy experimentando de cierta forma, eh, también dándoles como más opciones a ustedes y ya, si a ustedes les gusta cómo se ve eso y les gusta parejito adelante, o si les gusta de colores de arcoíris, o si les gusta no sé, todo lo que se les vaya ocurriendo, por favor no se detengan, pues ese es como mucho el chiste. Entonces, aquí me regreso un poquito aquí como un poquito cargadito mi pigmento que agarré de mi acuarela. Lo estoy poniendo en las orillas y luego con agüita agarro moradito y lo junto en medio. Y esto es lo que también me gusta mucho de la acuarela, pues que sin esfuerzo o sin mucho esfuerzo hace unas cosas muy lindas. Y ahora sí que con pocos trazos, ¿no? Entonces, creo que les decía, espero no divagar mucho cuando luego que vea la grabación. Les decía que he sido maestra y que me gusta mucho como ese sentido de compartir y me encanta preparar las clases y ver, pues voy a hacer esto
por esta razón, luego voy a hacer esto con esta otra, con esta otra intención. Y en este caso, pues grabar este video, eh, bueno, en este particular es por este proceso, pero también ya grabé uno de por los materiales y luego ya estoy pensando en cuál va a ser nuestro siguiente tema, así, ¿no? Entonces, esa parte también me gusta mucho, la disfruto mucho, entonces por eso me gusta mucho dar clases. Pues creo que voy a seguir así. Ya me gustó. También eso, la repetición es como muy relajante. Les digo, eso tanto en la experiencia como que lo he leído y lo he visto en algunos otros, con algunos otros artistas, ¿no? El hecho de pintar algo ya repetitivo, pues ahora sí que, por ejemplo, esto que ya me gustó y ya me voy a seguir así, pues ya como que te relaja, ¿no? Ya ahora sí que puedo platicar más a gusto. Porque ya no estoy pensando de cierta forma, ya vi, ya estoy viendo qué quiero, aquí como con mi ponchecito de acuarela y luego con más agüita y acuarela. Les decía la repetición, el hecho de repetir algo, hacerlo repetitivo es como muy relajante porque pues ya te dejas llevar como por el proceso, ¿no? Entonces, reitero y repito, como les decía en un principio, independientemente en el nivel en que estén con respecto al acercamiento a la acuarela, pues también tiene como esta intención creativa de desarrollar las ideas, ¿no? Entonces, déjense llevar completamente por, ¿y qué pasaría si le agrego otro color? ¿Qué pasaría si después le pongo, por ejemplo, les decía hace rato, pues pinto lo de adentro, capaz que lo voy a terminar haciendo, no sé. ¿Qué pasaría si uso tales colores? Oh, aquí ya hice como de muestra. Me gustó mucho este en particular. Quiero hacer toda mi hoja esta de igual, pero con estos otros colores, ¿no? Entonces, eso, una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Entonces, casi que el tema del mes podría ser solo ¿no? Bueno, también pensaba como ampliarlo con esta idea de, ok, pues figuras, ¿no? Entonces pueden ser cuadrados, ya les enseñé triángulos cuadrados, pero casi que con esta pues, tenemos un montón de variedades, ¿no? Entonces, bueno, así voy regresando. ¿Cuál está usando Em, ¿Qué más? Em, pues no, nada más. Sería como todo con respecto al tema pues como de la comunidad, la forma de trabajar. em, no sé, cualquier duda, con todo gusto, por favor, ahí estamos en contacto para, no sé si algo no quedó, si algo no quedara claro o hubiera alguna otra duda con respecto al club, o a cómo vamos a trabajar, pues con mucho gusto lo podemos revisar, ¿no? Y también mi idea es que se vaya como que aquí con pura agüita estoy jalando acá, lo de acá, porque como que me quedo más. Y lo que se me hace padrísimo, perdón, ahorita regreso al club, de la acuarela es que estoy trabajando literal con acuarelas escolares, ¿no? Estos tienen más que los cartoncitos de los niños, pero con hasta esas podríamos trabajar. Sí, me gustan mucho los pigmentos, definitivamente sí va la relación costo-calidad. Un tubito de acuarela este, profesional, pues sí va a ser mucho más costoso y que tampoco es como que de los miles, ¿no? Un tubito. Sí podemos tener sets mucho más caros, sets como de 48 colores, pero sí se siente la diferencia en los pigmentos. Pero, eso es el gusto particular y porque, pues ya llevo rato dedicando como mucho tiempo a esto, por gusto, por hobby y ahora pues extendiéndolo a mis clases. Pero mi punto era que no es excusa para no pintar con la acuarela, porque repito, estas son acuarelas escolares. Pero les decía al principio, hay más opciones que ya que les digo, en cuanto se inscriban, es el primer video al que tendrán acceso de recomendaciones y otros materiales. De repente habrá materiales muy particulares que utilizaremos para algún tema. Por ejemplo, si hacemos las mandalas, pues un compás, que de entrada no se los voy a pedir.
pero que pues son materiales así sencillos que podemos trabajar y comprar otra vez pues de calidad sencilla y con eso podríamos tener. Si de repente utilizo alguna otra material particular, pues ya lo platicaremos como en cada mes, pero siempre son invitaciones, ¿no? O sea, nunca va a ser como la base pues va a ser la acuarela. Pero si no quieren comprar ese extra, pues no pasa nada, ¿no? Pues no le ponen, no sé, la tinta o la pluma o el extra que le pongamos. Entonces, ¿qué más? Aquí ya le puse pura agua, pues ya me quedó muy bajito y ahora le quiero regresar como con moradito. Se fijan, estoy como repintando con mucha agua. A mí me gusta trabajar con mucha agua, pero capaz que a ustedes no, ¿no? Que ustedes en el punto en que están descubren que les gusta más como la precisión y y hacerlo como con colores más sólidos, ¿no? O con colores metálicos, por ahí les doy una pequeña recomendación al respecto. O, oye, Imelda, pues me gustaría practicar con tal cosa, ¿cuáles me recomiendas? Y si he tenido la experiencia, ténganlo por seguro que se los voy a compartir, ¿no? Con muchísimo gusto. Para que no les pase como yo que compré y compré y compré y compré acuarelas. Un poquito a ciegas, la verdad, al principio, que no sabía pues de qué trataban. Yo veía que algún artista usaba un color y yo lo compraba, ¿no? Y poco a poco vas entendiendo como la teoría de color, que es otro en un taller que me gusta mucho, de los fundamentos. Entonces es como intentar compartir eso. Entonces, también, pues para eso está la comunidad, ¿no? Pero más que nada, también pues como con intención del desarrollo creativo, ¿verdad? Aquí lo estoy pintando con pura agua. Este, y bueno, creo que ya hablé mucho como de los piensos, sentimientos, de dónde sale y todo. Ahora voy a hacer esta capa como pensando en voz alta lo que voy haciendo, por si quieren como seguir la misma técnica. Si no, repito, la intención también es que vayan explorando desde el punto en que cada quien está. Entonces aquí estoy agarrando directamente mi pigmento como muy concentradito. Esta acuarela me lo permite. Hay acuarelas que se vienen como demasiado concentrado, como el bodoque. Entonces tendrían que diluirlo como aquí. Pero en este, sí, miren, ya está como más pastosito. Entonces le voy a echar más agua aquí a mi pastilla, como para hacerle un charquito aquí adentro. O también lo pueden mezclar en su paleta, bueno, que vayan a mezclar. Además que lo pinté primero de agua. Entonces como tengo agua, pues ya lo puedo ir diluyendo, ¿no? Es un poquito, a mí se me figura de repente como pintar con colores, ¿no? Cuando difuminábamos y en la primaria, este, o en el punto en lo que lo hayan seguido haciendo. Entonces aquí voy a pintar con agua, pura agua, y vean qué padre se corre la acuarela del otro lado. Em, Esta otra que le pinté, hasta lo voy a mover ahí un poco. Entonces así con agua voy a pintar de poquito morado en medio, mucha agua. Y ahora voy a agarrar azulito, este no era, ¿verdad? Era este. Ya lo mezclé, no importa. Más padre. Y le voy a pintar las orillitas. Ok, entonces, bueno, la idea con las clases sí es así como ver pues cómo lo voy haciendo, pero también es, repito, como solo la idea y dejarse llevar. Ok, muy bien. Pues ya casi terminamos No quiero entretener mucho. Me voy a intentar ir un poquito más rápido, pero tampoco la intención, pues. La verdad es que en las clases yo creo que voy a preferir dejarlo hasta donde lleguemos, siempre pensando pues en un tiempo razonable, pero, pero pues también como les digo, disfrutar como del proceso. En este caso sí quiero terminarlo, porque pues para que vean cómo quedaría terminado, si surge ahí algún otro tema interesante. em, Conforme voy pintando, con mucho gusto compartírselos. Pero bueno, decía al principio que
Aquí va a ser un poquito más de mezclita, porque aquí ya me quedó como muy pastoso y no quiero que se me venga como el bodoque de pintura. Siempre en la acuarela, pues sabemos que es imprescindible el agua, ¿no? Entonces, como ya le puse agua abajo, ya nomás le estoy pintando como las orillitas. Y ay, es muy relajante, la verdad. Tienen que probarlo, por favor. O sea, la acuarela en general. Entonces, bueno, este, ¿qué más les quería decir? Y aquí estoy como pasándole un poquito, ¿no? Esta me quedó un poquito más oscurita que estas otras. Siempre podemos sacarlo. Por aquí tengo un trapito para secarlo, limpiarlo. Y siempre podemos absorberlo, ¿no? Y entonces, bueno, las clases, les digo, van a ser tanto grabadas como algunas, ¿no? Depende el mes. Ya les diré con tiempos si de esta clase es así, grabada, tal fecha, o tal fecha es la en vivo. Repito, siempre están las grabaciones, pero también si en la clase queda como alguna duda o no se pueden conectar, pero a la hora de trabajar les tiene alguna duda, pues repito, para eso es la comunidad, ¿no? Y por eso el acceso eh, con su inscripción al grupo para ir haciendo como preguntas. Pero entonces vean qué padre nos da la acuarela los diferentes como texturas, ¿no? Ahí con la luz como que no se veía tanto. Creo que se ve mejor así. Al que, que con la luz. Muy bien. Voy a pintar los principales, ya igual no voy a dibujar así como, o pintar, perdón, los chiquitines. Em, pero pues espero quede claro, pues ahora sí que no solo el ejercicio, ahí estoy pintando con pura agua primero, y luego voy a pintar eh, sobre el agua con mi pigmentito y luego voy a agarrar más concentradito mi verdecito este. Entonces, ya no me acuerdo qué les estaba diciendo, pero pues les decía, espero quede claro como el proceso, no solo de este ejercicio, claro, este también es el principal, esta como clase muestra gratuita, con mucho gusto y con mucho ánimos de que les guste al menos la acuarela y independientemente si se quedan con el se inscriben al club o no, pues que digan, pues por lo menos voy a probar con mis acuarelas escolares y voy a ver qué onda con la acuarela. Pero bueno, ¿qué más iba a decirles? Aquí entonces voy pintando con agua y bueno, repitiendo como aquí en mi proceso, pues claro que tenía la idea de, les digo, el círculos, ahí ya lo mezclé, no es exactamente lo que quería, no importa. Pero si se fijan, conforme fui avanzando, descubrí o decidí esta forma como mixta de pintar cada circulito, cosa que no hice acá, ¿no? En este simplemente me fui con cada color y fui pintando con mucha agua y se fue chorreando y ya, nada más que aquí tenía como más azules, es un set bien que me gusta mucho el pigmento, eso era mi intención acá, pero acá ya me puse a, como difuminarlo, como ver, disfrutar como el proceso y salió pues o resultó esta idea de pintar los extremos más fuertecitos y diluirlos con agua. Y si se fijan los colores, pues sí tenía la idea como de los azules en base a este otro ejercicio que les mostré, pero terminé quedándome con esta paleta de colores, además que son diferentes las acuarelas. Me gusta mucho siempre este azul agua y, y pues decidí finalmente pintarlo así, ¿no? Que esa es como mi intención. Porque repito, pues sus colores, sus pigmentos van a ser diferentes, ¿no? Capaz que todos tienen un morado, pero no, solo un morado, por ejemplo, aquí tengo como un morado y como un lila. Entonces capaz que no tienen morado como tal
y entonces usan el lila y les gusta más el lila con otro azul. Y eso es lo importante, pues dejarse llevar, aprovechar lo que tienen y desde luego cero estrés, al contrario, que encuentren la manera que a ustedes les funciona, que a ustedes les relaja, ¿no? Capaz que a ustedes, repito, les relaja o les funciona más como solo un color y como más plano, o sea, más derecho, o sea, más solo, pues, como estos primeros que hice arriba, ¿no? Entonces, sí, capaz que a mí misma, si lo vuelvo a repetir, capaz que regreso así, ¿no? Otros colores, no sé. Entonces también creo que es lo padre. Y son ejercicios que pueden repetir, pues imagínense, o sea, las veces que quieran, ¿no? Independientemente si es el tema o no del mes o el reto. Muy bien. Entonces, ¿qué otro tema me han preguntado? El acceso de las clases, pues lo tendrán eh, desde la primera hasta la última todo el tiempo, definitivamente, porque capaz que un mes, no sé, salieron de viaje o tuvieron mucho más trabajo. La idea es que, bueno, salvo capaz que sí, cuando salgan de viaje, pues va a estar más complicado, ¿verdad? Pero a pesar de las fuertes o diferentes rutinas que puedan tener, pues que eso, ¿no? También como esa práctica de intentar pintar las veces que quieran. No digo que diario, o sea, capaz que su meta no es que pintar diario, pero sí pintar más de lo que pintan, ¿no? Capaz que pintan solo en ciertas ocasiones o solo cuando toman curso o así. Y aquí entonces el objetivo o la ayuda, pues, o la idea, miren, les dije que no iba a pintar los chiquitos y ya los estoy pintando. No me resisto, no me resisto. Yo aquí podría estar como toda la tarde, pero ya, quiero cerrar, perdón. Les decía, si su intención es pintar más de lo que ya pintan, pues eso, ¿no? Que a pesar de lo complicado de que puedan tener de su rutina en algún mes, o de su trabajo, o de sus actividades, tengan como esa excusa, les decía, de estar listas, tener el ejemplo listo para pintarlo, irlo armando. Capaz que solo hacen al mes, ¿no? Solo uno, porque lo van a hacer, no sé, un ratito cada noche antes de dormir también es como, para mí es muy, muy relajante. Cuando tengo tiempo, lo hago. Y el hecho entonces de tener como mi plantilla o por ejemplo, esta lista, pues ya me pongo pues una línea y ya con eso ya soy feliz y me relajo un montón y ya sigo con mi vida, ¿no? Entonces, también eso es como la intención. Bueno, ahora sí ya voy a cerrar solo estos dos y pues invitarlos con todo el gusto a unirse pues a esta comunidad con todas estas características que les fui platicando, que espero les haya sido informativo y no les haya mareado un poquito con la información, pero bueno, también es que el, ay, aquí ya lo hice al revés, lo hice con puro morado, no importa, ahorita le echo el verdecito. Con todo esto que les fui platicando, pues como les digo, es un tema o una forma de pintarlo repetitivo, pues nos permite, pues ahora sí que concentrarnos, pero desconcentrarnos en el sentido de que no estamos así como, ya, ¿y ahora qué va? ¿Cuál es la siguiente técnica o ahora qué tengo que hacer? Sino que es repetir lo mismo varias veces sin que sea monótono o sí, ¿no? Depende como les guste. Oye, pues no me gusta que sea como tan monótono, pues le cambio el color, le cambio la textura, ¿no? Le echo más agua. O sí, quiero que quede parejito, y ay, sí, se me hace muy relajante. Entonces también es ir como descubriendo esa parte. Voilà. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, aquí ya nomás podría remarcarlo con plumón alrededor, o como lo tengo acá, o borrarlo, ¿no? O colocar algo más en medio, yo qué sé, pintar los centros, no sé, como sea, ¿no? Entonces, pues, no me queda nada más que agradecerles su tiempo, por escucharme, por pintar un ratito conmigo. Ojalá y se animen a probarlo, o con esta idea que
surja alguna otra que quieran como desarrollar. Entonces, pues muchísimas gracias y quedo a sus órdenes.